Bienvenidos a otro programa de Justicia y Transparencia. Esta ambición que tenemos de llevarles a ustedes del modo más claro, más perceptible, lo que sucede, lo que pasa en uno de los tres poderes de la República, cuál es el Poder Judicial, federal, nacional y provincial. La importancia que tiene una adecuada administración de justicia es esencial para una convivencia en democracia, para la salud de la República. Ustedes han visto todos, más de una vez en el cine, cuando en el Coliseo o en los Coliseos de Roma, el emperador, cuando terminaba una batalla y había que decidir la suerte del que había sido vencido, con el pulgar adelante, lo hacía hacia arriba o lo hacía hacia abajo. Esto era el hecho del príncipe, ¿ven? Cuál era el fundamento y el motivo no tenía que darlo, lo único que tenía que hacer era bajar el pulgar para que una vida se pierda o subirlo para que se salve. Eso es lo que también se llama un derecho, si se quiere, monárquico, un derecho imperial, el derecho del emperador, que no es el derecho basado en los hechos, en la prueba, en la razón, que caracteriza a un sistema republicano. Si tenemos todavía secuelas de aquel mecanismo de Nerón, por ejemplo, que todos recordamos y hemos visto en las películas, va a andar mal la República. Por eso es esencial, y especialmente que los tribunales superiores de justicia, los más altos, la Corte Suprema, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los tribunales de casación, sean los jueces intérpretes de estos principios republicanos y democráticos. Es decir, que cuando resuelvan, no resuelvan con el pulgar, sino con la razón, y con la razón que da la inteligencia aplicada a valorar los hechos debidamente probados, y si no, que prevalezca el estado de inocencia, que le garantiza a usted, señora, el derecho a transitar y a vivir su vida libremente, sin que el Estado intervenga o interfiera o se lo prive de ella, de la libertad, sin motivo, sin razón, simplemente por bajar un pulgar. De esto vamos a hablar, entre otras cuestiones, con el doctor Daniel Carral, que es juez de la Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Y luego de él vamos a hablar con un abogado que nos representa a los abogados de la Argentina en toda Latinoamérica y en el mundo, que es el doctor Carlos Andreucci, que es presidente de la Asociación de Colegios de Abogados de Iberoamérica, que tiene una vasta trayectoria en la conducción y en el ejercicio de la profesión de la abogacía. En tiempos donde se habla y se cuestiona tanto el ejercicio de la abogacía, es bueno hablar con alguien tan claro, tan inteligente y con tanta experiencia como el doctor Andreucci. Ahora, en un instante, enseguida, cuando continúe Justicia y Transparencia. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia después de la entrada que acaban de ver con el doctor Daniel Carral. Un gusto, Daniel. Gracias por la invitación. Tenerte en este programa, en el cual alguna vez estuvimos juntos cuando tenía otro nombre, Justicia para Todos, en el año 2008. Sí, yo calculaba 9 años atrás por lo menos. Hace unos cuantos años. Sí. El doctor Carral es miembro del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal de Casación es el que se encarga de revisar las sentencias que dan los jueces de cada departamento judicial en materia penal, claro. Y ¿ya hace cuántos años estás en casación? 9. También. Sí, claro. casi 9. Coincidía casi con... 9. Sí, creo que fue en los momentos iniciales o yo estaba por jurar. Sí, 9 años en casación. Sí. ¿Cómo está la administración de justicia? 17 años de ejercicio de la profesión, ¿no? ¿Cuántos años? 17 de ejercicio de la profesión y 9 de juez.
¿Cómo está la Administración de Justicia en el ámbito, en tu visión, provincial, nacional? Sí, bueno. Es importante que la gente tenga la visión de quienes operamos en el derecho, ¿verdad? Sí, yo me animo a hablar un poco más de la provincial, que es donde trabajamos nosotros, sin perjuicio que uno tiene una mirada de lo que pasa en la justicia federal o en el resto del país, porque, bueno, interactuamos también en ámbitos académicos con colegas de otras provincias. Con respecto a la gente y qué transmitirle a la gente, también es un poco difícil y en buena hora que haya programas que nos permitan expresarnos y que podamos interactuar con operadores del sistema para que se pueda entender un poco más cuál es el rol de cada uno de nosotros en la Administración de Justicia. La sensación es que la Administración de Justicia como poder del Estado, ¿sí? Por un lado lo entendemos como un servicio, pero a su vez, indefectiblemente, como sistema republicano, es un poder del Estado que tiene cierta minusvalía en lo que hace a la comunicación. Tenemos un problema de comunicación, creo que esto es como punto inicial, creo que hay un problema en la comunicación. Y creo que hay un problema en la comunicación también desde la misma estructura del Estado en general, porque el Poder Judicial no tiene un aparato comunicacional propio como lo tiene el Poder Ejecutivo, como lo tiene el Poder Legislativo, que disponen de partidas, de medios de comunicación que pueden transmitirse y conectarse con la gente desde otro lugar. Siempre se dijo que los jueces tenemos que comunicarnos a la sociedad a través de nuestras sentencias. Me parece que eso en el siglo XXI ya no tiene mayor sentido. Creo que nosotros tenemos que vincularnos de otra manera y gracias a algunas últimas reformas, como por ejemplo, al menos desde mi punto de vista, la incorporación de un sistema de participación popular en la Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como es el juicio por jurados, me parece que nos permite que la gente empiece a ver qué es lo que hace un fiscal, qué es lo que hace un defensor, lo que cuesta tomar decisiones. Ahora, la gente que pasan a ser jueces accidentales, vinculados a un proceso, seguramente el único de su vida, pero que van a decidir sobre la vida de una persona. Entonces, empieza a ver que no es tan fácil esto, de que se trabaja, de que hay gente comprometida con el sistema, de que por supuesto habrá muchas cosas que se pueden mejorar, pero que es un poder del Estado que aparece un poco opaco en la visión de la gente. Vuelvo al punto inicial, porque creo que tenemos problemas de comunicación. Sí, de allí un poco el nombre del programa, ¿no? De transparencia, ¿no? Porque sí, efectivamente, aparece muy opacado. Yo siempre pongo de ejemplo el Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación, que es un palacio medieval casi, ¿no? Donde la gente se pierde, los abogados, nos perdemos, y donde todo está encerrado, todo está tapiado. Tiene una imagen de la justicia que a mí no me gusta. Sí. La imagen de la justicia con la venda en los ojos, esto es muy personal, ¿no? Quizás políticamente incorrecto. Yo prefiero una justicia con la espada y no con los ojos vendados, ¿no? Me parece que la justicia que no ve no asegura, por la idea, supongo yo, es aquella de transmitir la imparcialidad. Me parece que no pasa por no ver, hay que ver justamente. Para ser imparcial. Para ser imparcial, ¿no? Sí, digo esto porque a veces tener una mirada imparcial, una mirada equitativa, ecuánime respecto de una función, la nuestra, que no es otra que resolver conflictos, importa también correrse la venda de los ojos, tener la espada a mano. No en términos bélicos, no me gustan los términos bélicos, pero sí en términos de una justicia más comprometida. Sí. Más comprometida. Es cierto, ¿no? Esta idea mitológica de una justicia ciega, al escuchar ahora tus palabras me representa como algo tan naturalizado, ¿no? Y sin embargo es una distorsión de lo que debe ser, ¿no? Desde mi punto de vista me parece que tenemos que tener los ojos bien abiertos, justamente al revés. Pero bueno, también son fenómenos quizás que uno empieza a entender un poco cuando se empiezan a discutir estos temas de la imparcialidad. Vos acordate que hace 30 años atrás no se discutía la posibilidad de que sea un mismo juez que investigue, que dicte sentencia. Quienes ejercíamos la profesión, entonces se naturalizaba de alguna manera, no pensábamos en que, en definitiva, más allá de la buena fe de quien actuara como juez, había un compromiso, de alguna manera, por lo menos de asegurar una visión de imparcialidad. Bueno, todo esto creo que en los últimos años, a partir de las reformas constitucionales, la actuación de los organismos transnacionales, los fallos de la Corte Interamericana, bueno, nos empezaron a hacer ver que hay otro sistema de protección y eso tarda también en internalizarse
en las filas de la justicia argentina. Y eso creo que sí, a veces es un problema. Los fallos que han ido avanzando en materia de protección de derechos fundamentales, de garantías fundacionales y de alguna manera una de las funciones primordiales de los jueces, que es limitar la arbitrariedad del Estado, creo que cuando la Corte Federal ha tenido muy buenos pronunciamientos en ese sentido o incorpora doctrina de la Corte Interamericana, básicamente de Derechos Humanos nuestra, la que tiene que ver con América, o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también es vinculante en la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En definitiva, tarda algunos años, y esta es un poco la experiencia, si querés, en ser asimilado en la interpretación y aplicación de los tribunales locales, en lo que a nuestra administración respecta. Y esto es un problema, porque en esos años en que se termina de interpretar, asimilar y aplicar eso, bueno, hay vidas o hay personas, o hay situaciones y conflictos donde puede haber situaciones de arbitrariedad en las que no llegamos a poner límites como se debiera. Esta idea lo venimos hablando, lo hablamos con el doctor Zaffaroni en un programa anterior, con el doctor Gorín la vez pasada, con el doctor Gorín también. El tema de confrontar garantismo, que a veces se lo tiene como algo descalificador, ¿no? El concepto, cuando en realidad es la Constitución misma, ¿verdad? Y es el derecho que nos tutela a todos. Y versus eficiencia, ¿no? Que hay versus, o son situaciones diferentes. El término garantismo ha sido peyorativamente tratado sin sentido y sin conocerlo. La verdad es que me cuesta mucho cuando a veces hay algunas versiones periodísticas que creo repiten como un mote y sin entender lo que significa. Ni siquiera, si se quiere, está vinculado a una corriente filosófica y de pensamiento, pero que a ver, en definitiva, no es la que se apropió de la protección de los derechos fundamentales, porque eso es la obligación de todos los jueces, señores, es respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución. A ver, uno no es... los jueces penales tenemos ese eterno conflicto por el fronting que tenemos con los medios de comunicación. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo sería un juez garantista en un juez civil y comercial de la provincia de Buenos Aires garantista? ¿Cómo sería? Un señor que hace respetar el derecho a la propiedad privada, un señor que hace respetar la libertad de expresión en otro sentido. Respeta y hace respetar y pone límites a la arbitrariedad también de los particulares. Digo, bueno, ¿qué hace un juez penal? Bueno, trata de que el Estado no se sobrepase en medidas cautelares, que las conductas que aplican los jueces sean aquellas que estén ceñidas justamente a una prohibición y no se exceda de eso, que la gente cumpla la pena de manera digna. Eso es lo que tiene que proteger un juez penal, porque es un mandato constitucional, no es un invento de los operadores del sistema. Es muy interesante la comparación con el derecho civil, Daniel, porque yo estoy convencido que un día, no sé, me desayuné a mí mismo con este concepto y me preocupé y me asusté. Hay más garantías en un proceso civil y comercial que en el proceso penal. Yo estoy convencido. Sin embargo, no se habla del garantismo. Cualquier periodista que haya tenido un choque de autos, que haya tenido garantías para tener un reclamo justo, no habla de garantismo. Pero a nadie se le ocurre que si recibe una demanda en su casa, vaya a contestarla solo, tiene que estar acompañado por un profesional, tiene tiempo para... Te voy a dar un ejemplo. Dale. Durante muchos años se discutió, pese a fallos de la Corte Interamericana y de la Corte Federal, en el sistema penal, cómo se materializaba el derecho a confrontar un testigo de cargo, porque el sistema estaba la posibilidad de incorporarlo por lectura sin que la defensa lo hubiese... El testigo de la acusación para la gente. Testigo de la acusación, ¿sí? Testigo de la Fiscalía que declaró solo ante el fiscal que el defensor no pudo estar presente y que desea controlarlo y que como el señor no aparece, no está, o por las circunstancias que fuere, no puede ser ubicado, entonces ese papel pasaba a formar parte de una declaración que los jueces podían valorar entonces para dictar un pronunciamiento. Eso equivalía, pero algo impensado, a que un abogado defensor o un abogado de un particular notificado, o lo que fuere, un abogado particular podía haber tomado en su estudio una declaración o con un escribano y querer incorporarlo en el mismo sentido, algo que no hubiera tenido ninguna posibilidad de éxito. Sin embargo, cuando era un agente del Estado, en este caso el fiscal, sí, se lo toleraba. Esto es impensable en el sistema civil. Un juez civil jamás va a aceptar, ¿sí?, valorar una declaración testimonial, al menos sin que la otra parte haya tenido la posibilidad de desafiarlo, de confrontarlo.
Si tuvo la posibilidad y renunció a ello, bueno, eso es otra historia, que es un poco lo que se traslada después con la doctrina al sistema penal, que todavía cuesta que se entienda. Pasaron 10 años desde un fallo de la Corte Federal que se llama Benítez, que viene de una interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana. Ahora, los jueces civilistas y civiles y comerciales lo tienen absolutamente naturalizado desde siempre, no desde hace 10 años. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema penal y el sistema civil? Y esto sí es importante, el estándar probatorio. El estándar probatorio en un conflicto donde se discute la chapa y pintura de un auto entre dos personas es, bueno, el que demuestra preponderancia probatoria, es decir, 51% de prueba, el que demuestra que mi prueba vale un poco más que la tuya, bueno, posiblemente gane el pleito. En el sistema penal, ¿sí?, es tan importante la posibilidad de cometer un error al condenar a una persona, que entonces el Estado y la Constitución, en definitiva, si uno lo interpreta desde los estándares constitucionales y de los pactos internacionales, nos pone un término que es nuevo ahora para nosotros, pero que aparece vinculado al sistema de jurados desde siempre, que es la duda razonable. Es decir, un estándar equivalente a un altísimo grado de convencimiento de quien tiene que tomar la decisión, justamente donde se va a privilegiar la posibilidad de error al absolver, porque un error en una condena es gravísimo para el sistema. Entonces, es preferible equivocarse y, con una duda importante, que sea razonable tener que absolver, aún a costo de que un crimen quede impune, que justamente se privilegia la posibilidad se trata de deslindar o acotar los márgenes de error al condenar, por las consecuencias que tiene sobre un sistema, la confianza que tiene que tener la gente en un sistema penal y, por supuesto, sobre la persona de quien puede padecer el error en particular, ¿no? Sin embargo, todavía uno, yo soy operador del sistema también, todavía uno observa o lee algunas resoluciones donde hablan, desde el año 98, ¿verdad? Estamos con el juicio por oral y público, en el sistema acusatorio, donde todavía por ahí se destaca el hecho de que la prueba prestada en la policía o en la fiscalía, como es más cercana a los hechos, más espontánea, etcétera, etcétera, tiene mayor valor que la prestada en un juicio oral. ¿Esto no es una contradicción en sí misma? Absolutamente. Es desnaturalizar es la negación. El juicio oral. Quizás en un futuro no tan lejano, yo diría que próximo, hay algunas ideas de reformar el sistema de cómo se va a construir la verdad, porque también es esta idea, todavía hay una vieja noción que los operadores del sistema tienen, la verdad se descubre. La verdad no se descubre nada. Es imposible de descubrirla como algo mágico, así revelado, como la Santa Inquisición. La verdad se construye epistemológicamente con lo que las partes van proponiendo en la discusión. En esa construcción, te decía que hay esperanzas próximas de mejorar el sistema de cómo vamos, sobre qué base vamos a tomar decisiones los jueces, justamente a partir de trasladar las reglas del juicio por jurados en cuanto a que la prueba se produce toda en la audiencia, el sistema de examen y contraexamen de testigos, cómo se acredita la prueba antes de ser reconocida por una persona que está convocada a prestar declaración. En fin, toda una serie de reglas que en definitiva hacen a la construcción de la verdad, entre comillas, forense, no sé si es el mejor término, pero en definitiva que es sobre lo que vamos a tomar decisiones. La verdad procesal, dicen los cordobeses. Eso de alguna manera impediría seguir con aquel viejo resabio del que vos hablabas, de la proximidad al hecho, la declaración en proximidad temporal-espacial, etcétera, que no tiene ningún sentido, porque no deja de ser traer actas escritas a un juicio oral donde el señor tiene que declarar con bastante lógica en un proceso que lleve un tiempo razonable, ¿sí? No tan lejano en el tiempo también con aquello. Claro. Ahora, esta es la misma lógica que impone muchas veces que alguien, porque está procesado o porque se le dicta una medida cautelar, lo que hablabas antes, una prisión preventiva, para que la gente nos entienda, ella es culpable, ¿no? Los medios instalan por lo general esa irrealidad, que ambos sabemos que es así, y sin embargo es muy difícil para ustedes a veces. Lo decía el doctor Gorini la vez pasada, uno de golpe se encuentra con que tiene no solamente que decidir sobre la prueba rendida, sino que de alguna forma refutar la sentencia ya dictada antes por los medios. Él hablaba del caso del 11. Lo que pasa es, me parece que en estas épocas que corren cambiaron muchísimo los medios de comunicación, porque ya no son los tradicionales,
sino que aparecen las redes sociales, aparece un vértigo por la información y una ansiedad informativa y una ansiedad por la imagen y todo el mundo quiere opinar y todo el mundo, como decía algún grupo de rock, la argentinidad al palo. Sí. Sí, si se me permite, en un lenguaje no muy académico. Pero lo cierto es que hay una vorágine de donde todo el mundo parece que la imagen, los medios, es todo ya. En el todo ya, una decisión de procesamiento con una medida cautelar, que es la prisión preventiva, ¿sí? Que es uno de los primeros pasos, es una medida cautelar que se va a tomar en un primer paso de la investigación con algo de prueba que indica que el hecho existió y que la persona podía tener intervención en ello, un grado de sospecha inicial. Es todo lo que la gente reclama. Después, en general, y salvo por ahí casos muy resonantes, como puede ser, por supuesto, la tragedia de Once o algún otro hecho catastrófico en la historia, que la gente pueda conservar alguna memoria, algún interés. Pero en general, una vez que la gente lo que reclama es esa primera reacción del Estado, y con eso ya está. No hay forma de que luego haya un interés por qué pasó en el juicio, hubo un juicio, qué pasó. No se entiende esta distinción entre qué es lo importante en el sistema judicial, qué es una investigación, dónde es que se discute efectivamente esto y qué pasó con eso. El otro día leía que recientes encarcelamientos de personajes notorios y de público conocimiento, exhibidos, esposados y con casco y un chaleco y demás, recordaba al medioevo, ¿no? Donde se llevaba a los detenidos en un carro a la plaza, sí, claro, para que la gente les arrojara o los escupiera. Y todavía es como que estamos conviviendo con algún resabio de eso. Mirá, este ejemplo que vos ponías era en la Baja Edad Media, convivían un proceso secreto y una pena pública. La pena pública era la capital, porque lo que importaba era una especie de admonición con la pena de muerte. Hoy parece que el interés es un poco al revés. Esto lo mencionaba el profesor Rigui con la verdad, como Esteban Rigui, ex procurador de la Nación, maestro. Con una forma de graficarlo muy interesante. Decía, bueno, hoy parece que esto es al revés. Interesa desde algún sector el proceso en sí, no importa ya la pena. Porque pareciera que el proceso es más funcional en esta previsión de que, bueno, puede servir de tono ejemplificador. Y entonces importa el proceso y la difusión de ese proceso desde los medios que, a ver, los medios no tienen un compromiso, no son el Estado, con lo cual tampoco yo les puedo exigir, ¿sí? Más allá de cierta ética, y podemos hablar que hay regulaciones en otros países donde hacer lo que se hace, por ejemplo, sacar una foto de una persona esposada, hay países donde eso está severamente sancionado con multa. ¿Por qué? Porque interfiere con la investigación, porque interfiere con una futura decisión popular. Hay juicios por jurados que se han anulado por las Cortes de Revisiones por el solo hecho de que el jurado ha visto a la persona ingresar a la sala esposada. El Código de Procedimientos portugués prohíbe todo reportaje audiovisual que incluya una persona esposada. Incluye toda encuesta de opinión sobre la culpabilidad de una persona en los medios, algo que habitualmente uno suele leer. ¿Qué opina la gente? ¿Por qué? Porque en definitiva se termina trabajando sobre una ingeniería de consenso generada desde algún lugar donde ya está tomada la posición. Y esto influye, y también influye sobre los jueces técnicos, nosotros convivimos con los medios y estamos sometidos a la misma vorágine mediática que cualquier otra persona. Absolutamente. Con mayor profesionalismo tenemos mejores herramientas para evitar las presiones, pero existen. En este sentido, ¿no? Desde el punto de vista de la influencia que puede tener un caso en los medios. Ahora, la verdad es que hay sistemas. Francia ha reformulado en 2 o 3 oportunidades su legislación respecto a cómo interrelacionar la publicidad de los procesos y el Estado, y donde también la protección no es solo contra el Estado, que no cumple, sino también contra los particulares que de alguna manera afectan con su publicidad los derechos fundamentales y subjetivos de la persona sometida a un proceso o la investigación misma del Estado. Claro, y esto tiene que ver con un principio que conocemos, pero que la gente tiene que tener en claro, que es una garantía extraordinaria
en un artículo extraordinario de la Constitución de 1853, que es el 18, ¿no? Que yo siempre digo, no se puede tocar porque para mí es perfecto. Y el 19. Y el 19, que complementado. Que es de la Revolución Francesa. Complementado por el 19, ¿no? Pero el 18 tiene esa idea, ¿no? Del principio de estado de inocencia, que claro complementa el 19. Que a todos nos da una posibilidad de transitar por la vida en un margen de libertad que es esencial, ¿no? para una vida en democracia en la República. Y sin embargo es como que no está internalizado, me parece, no está lo suficientemente difundido en la conciencia cotidiana de las personas. No, lo que a mí me parece que pasó lo siguiente. En esas situaciones tenemos un conflicto, y es verdad, que es la libertad de expresión, el derecho a informar e informarse, que la verdad son derechos que han crecido, en buena hora que han crecido, porque veníamos de épocas donde eso, por supuesto, no tenía ninguna vigencia, pero ha crecido mucho su protección. Y eso está muy bien. Y todos sabemos también que el mismo periodismo ha contribuido a fortalecer instituciones democráticas, y eso no se puede poner en duda, el derecho a informar, a informarse. Eso. Ahora, me parece que en todo este crecimiento que hubo de la libertad de expresión y el derecho a informarse, el otro derecho, que es a la presunción de inocencia, quedó un poco menguado. Bueno, eso iba con la pregunta. Y esto por eso, digo, en relación a lo que vos decís. Entonces, esta pugna, este conflicto, que seguramente es de difícil equilibrio, pero hoy me parece que quedó un poco olvidado que el derecho a la presunción de inocencia quedó bastante bastardeado, y el Estado necesita volver de alguna manera a equilibrar esta relación, porque esto también se necesita para el sistema penal. El sistema penal funciona correctamente si uno entiende la lógica de respetar esa presunción de inocencia, ¿sí? Hasta que haya una decisión firme que la destruya y podamos hablar en otro sentido. Pero además esta presunción de inocencia es lo que permite que pueda legitimarse una decisión del Estado que válidamente pudo destruirla con prueba legal. Claro, porque en definitiva el sistema es una escalera que tiene varios peldaños, y sin embargo en el primer peldaño ya llegó la sentencia social a través de la condena mediática. Y eso rompe la estructura democrática, ¿no? de la convivencia pacífica en sociedad. Porque además, si no se entiende que el sistema es algo más que ese primer escalón, el sistema puede verse deslegitimado cuando luego haya decisiones que por ahí no coincidan con la de aquel primer escalón. Una persona que fue absuelta luego de que, a nosotros nos ha pasado, tener alguna situación, alguna decisión, que tras años, bueno, la persona fue absuelta, desvinculada de aquello que se lo acusó, generalmente de algún crimen de notoriedad social. Es muy difícil remontar. Y entonces el problema es que, además de la pérdida de derechos que tuvo ese señor involucrado en un proceso, hay una deslegitimación del sistema, porque la gente entonces dice, bueno, ¿y quién tiene razón entonces? ¿Quién tuvo razón? Y en el sistema penal, además, incluyen otras agencias estatales de otros poderes de Estado que también están bastante deslegitimados. Digo, la justicia como poder está bastante deslegitimada, pero también hay agencias del Ejecutivo que están bastante deslegitimadas. Y entonces, en su conjunto, si no entendemos un sistema que vayas a profundizar y en qué momentos en que las cosas se van a discutir como corresponde, la importancia de un juicio, por eso es muy importante todo esto que hace que la gente participe tomando decisiones, porque ese es el momento de la decisión. Y ahí es donde... El juicio por jurado va a marcar, lo dijo Andrés Harfuch en un programa anterior, que es quien más conoce de esto. Un capo en el tema, ¿no? Y estamos intentando que venga Julio Federic, que acaba de hacer el Código Procesal nuevo. El juicio era en la provincia de Entre Ríos, pero él decía que el juicio por jurado democratiza, ¿no? Permite una intervención ciudadana que da una... Yo lo veo como un refresco, Daniel, de un sistema que viene de la época postcolonial, ¿no? La entrada del pueblo, que ya estaba previsto en la Constitución, a juzgar, y a lo que decías vos, ¿no? Aunque sea una vez en la vida, pero con mucha responsabilidad, ¿no? ¿Vos crees que es un refresco? Mirá, yo siempre recuerdo, y durante el gobierno de Sarmiento, 1871 creo que fue, le encargan cumplir con la Constitución. Y entonces le encomiendan dos proyectos, uno para regular el juicio por jurados y otro para el sistema de enjuiciamiento de las causas ordinarias del Fuero Federal, las causas habituales del Fuero Federal. Entonces el Congreso de la Nación le encomienda a Florentino Gómez y Victorino de la Plaza
hacer un proyecto. Los tipos en 18 meses presentan 2 proyectos que reconocen, de alguna manera, guiados por un sistema del Código de Nueva York y Luisiana, que eran en aquel momento un poco lo avanzada en lo académico y en el modelo adversarial, que es el que nosotros desde hace 2 siglos estamos tratando de procurar. Bueno, cuando llegó esto al Congreso, por aquellos años también, 2 años después, el Congreso no quiso aceptar este modelo porque decía que dejar la administración de justicia en manos del pueblo, o al menos de ese pueblo que había en ese momento, era demasiado peligroso. Y a mí me hacía acordar alguna frase que alguna vez dijo Galtieri, las urnas están bien guardadas porque la gente no está preparada para votar. Ese error del Parlamento, del Congreso, histórico, durante el gobierno de Sarmiento, condicionó que nosotros adoptáramos un sistema de enjuiciamiento que en España ya había sido dejado de lado, que es el famoso Código Barrio, que tuvo vigencia un siglo. Es decir, no solamente era atrasado en aquel momento porque España lo estaba dejando de lado, sino que condicionó nuestra historia por un siglo. Y esto sí me parece que son errores que volvimos a cometer en el 92 en el sistema federal, porque también estaba el anteproyecto Maya, que era un código que era mucho más avanzado. Nuevamente volvimos a quedarnos en un código que tenía 40 años de atraso, porque se parecía al que en 1940 habían hecho los cordobeses. Entonces, digo, gracias, ojalá Daniel, podamos... Gracias por tu intervención, que espero no sea la última. Y bueno, un juez de la provincia de Buenos Aires, un juez de la Casación, para que ustedes en casa tengan la posibilidad de escuchar directamente las voces de los que deciden en el ámbito de la justicia. Seguimos en un momento en Justicia y Transparencia. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. La otra cara del mostrador, como se dice habitualmente en tribunales, recién nos acompañaba el doctor Carral, que es juez de la provincia, y ahora tengo un verdadero orgullo como abogado de tener a un colega que tiene una trayectoria extraordinaria en el ejercicio de la profesión y en el ejercicio de la conducción de los abogados. El doctor Carlos Andreucci. Carlos, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Yo recuerdo haber charlado con vos en un programa en el viejo canal que estaba en Vicente López en el año 2008, 2009. Así fue. Y me parece una oportunidad muy buena volver a tenerte para conversar con vos. Vos has sido presidente del Colegio de Abogados de La Plata, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y actualmente sos presidente de los Colegios de Abogados de Iberoamérica. Sí, exactamente. No sé si lo digo bien. Sí, los colegas son bastante generosos conmigo. Han sido fantásticamente generosos. Y sí, después que terminé la Federación Argentina en 2011, asumí la presidencia de los Colegios de Abogados del Mercosur. Los 4 países por el Tratado de Asunción tenemos una organización que nos junta. Y luego participo de la Unión Internacional de Abogados, el Comité de Presidencia. Y ahora, hace unos meses, los 22 países que constituyen la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados han confiado en que podamos, por primera vez en la historia de 42 años, que un americano, en este caso un argentino, pueda conducir esta institución, que desde el año 76 viene trabajando intensamente en toda Iberoamérica. No creo que sea una simple atención o regalo, sino en premio a una trayectoria que, bueno, lo vas a decir, pero lo digo yo porque es reconocida. Ahora, hay una visión, Carlos,
de los abogados, ¿no? Que da lugar a muchos chistes de abogados y muchos dramas. Sí. Muchos dramas. Muchos dramas. Y que tiene que ver a veces con una visualización que seguramente es justa en algunos casos, porque en todo lado, como decía mi abuela española, se cuecen habas. En toda profesión, en todo campo, hay de los que hacen las cosas bien y hay algunos que no. Pero, en definitiva, ¿cuál es la idea de este programa, Carlos, hago un paréntesis, es llegar a la gente de la forma más clara que podamos, sin hablar en latín, ni de manera cerrada, sino como el juicio por jurados, ¿no? Más llano, más franco. ¿Cuál es la importancia que tiene la abogacía independiente en nuestros países latinoamericanos? Es clave porque hoy Iberoamérica, decía al principio que nuestra organización nace en el año 76, y no de casualidad, nace por una inspiración del Colegio de Abogados de Madrid y en ese momento por el rey Juan Carlos I, que impulsa una doble transición. La transición iberoamericana, que estábamos todos bajo proceso, con ruptura constitucional y sobre todo con negación de los derechos mínimos, y España, ante la muerte de Franco, en una incipiente apertura rumbo a lo que luego fue la gran transformación española, tanteando con incertidumbres qué democracia iba a querer. Por lo tanto, la abogacía en ese momento, para nuestros países, nuestras regiones, y sobre todo el acompañamiento de la Unión Iberoamericana, fue esencial. Porque, en orden a la primera parte de la pregunta y la respuesta, la época del proceso fue bravísima y los abogados y los colegios sufrieron enormes embates, además de la ciudadanía en su conjunto, que ya sabemos de qué hablamos, pero el ejercicio de la abogacía en ese momento era totalmente de riesgo y tanto los colegios como la Federación de Colegios de Abogados trabajó en las posibilidades del momento para lo que era la transparencia, el blanqueo de gente que estaba secuestrada, que estaba con los grupos de tareas, con los CNN, etcétera, etcétera, que había que legalizar detenciones de maneras absurdas. Hay una placa, perdón, Carlos, que yo siempre digo que la gente no conoce por lo general. En la entrada por Talcahuano del edificio de tribunales de la capital federal, entrando a la izquierda, donde están anotados para la historia y para no olvidarnos nunca, las decenas de abogados. Más de 100. Más de 100, que desaparecieron y perdieron la vida defendiendo la vida o los intereses de otros, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese racimo de colegas que nacen, los episodios dramáticos nacen con anterioridad al 76, hay varios desaparecidos en épocas democráticas, desgraciadamente, se esparcen en todo el país. Y eso nos llevó, cuando asumimos la responsabilidad de la Federación en el 2003, nuestra primera propuesta en marzo del 2004 fue aprobar el Día del Abogado Víctima de Terrorismo de Estado, que lo memoramos todos los 6 de julio, en memoria a la Noche de las Corbatas en Mar del Plata. El 6 de julio de 1977 fue un hecho dramático, ese asesinato, entre ellos Norberto Centeno, el redactor de la Ley de Contrato de Trabajo, entre otros colegas, fue un hito para nosotros y sobre todo un referente de cómo la importancia de la abogacía en la resistencia de determinadas negaciones de derechos en ese momento básicos. La democracia volvió. La democracia no olvidó, por eso tiene la memoria y la justicia, pero hoy el desafío de los derechos humanos trasciende, se suma a ese historial. Entonces hoy, ¿cuál es la importancia de la abogacía en las democracias? Trata de personas, trabajo esclavo, género, derechos básicos de la ciudadanía para crecer y desarrollarse, porque el mejor capital de un país es el capital social. Por lo tanto, el desafío que hoy tiene la abogacía, que desgraciadamente, o por suerte, estamos siempre en las tensiones de las pasiones, porque el abogado nunca está en un lugar pacífico, siempre está en una tensión, en el reclamo de derechos entre partes o la lucha contra el poder público o privado, no importa cuál. Por lo tanto, esa abogacía que se entremete, esa entretela del conflicto patrimonial, de la libertad, de la vida, de la dignidad,
del desarrollo, el reconocimiento básico de lo que hoy la humanidad reclama, si no es de la mano del derecho y de la pacificación y del abogado, ¿quién se lo va a dar? Por eso aparece, yo decía al principio, por un lado el chiste y el drama, pero hoy es más drama que chiste el ejercicio de la abogacía. Y a esto hay que sumarle que el desafío no para. Por lo tanto, el abogado no puede ser tal si no es un abogado independiente y libre en la defensa, que es una garantía ciudadana. Garantía de cualquier persona que, por cualquier circunstancia, ni siquiera estoy pensando en el derecho penal, estoy pensando en una cuestión como pasó en el 2001 con el Corralito. Los amparos. Los amparos enormes, que se vayan todos. Fracasó la economía, fracasó la política y fracasó el derecho. ¿Pero qué ocurrió? Todos concurrieron a los tribunales, todos concurrieron a abogados para restablecer pacíficamente, llamémosle, el derecho de propiedad. Por lo tanto, tenemos periodos dramáticos de la época en que era el proceso y no había libertad, no había expresión, no había comunicación, no había vida. Y ahí estaban los abogados asistiendo. Y siempre mal vistos como si fueran personajes distorsivos. Después vino la democracia. Y esa democracia que nos deja desde el 83 en adelante, todo ese enorme bagaje doctrinario de la época de Alfonsín, que no se correspondió con una etapa posterior de la economía, pero que consolidó las bases de una democracia de convivencia. Y nosotros estábamos metidos en esto. Después vino el fracaso del 2000, y los abogados estuvimos metidos en esto. Y luego vinieron estos últimos 12 años donde la lucha de la abogacía fue en silencio. Luchamos contra la ley del Consejo de la Magistratura, en la época donde nadie se les animaba. Era una época de un poder subyugante, atractivo, donde no había ninguna voz, ni siquiera periodística, que se opusiera a lo que venía. Bueno, a mí me tocó, presidente de la FACA, ir a discutir en una trasnoche casi, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando se pretendió y se reformó la actual ley 26080 del Consejo de la Magistratura, donde fuimos a demostrarle que esto iba a ser una cooptación de la justicia, que esto venía para transformar el eje central del Poder Judicial y ser afín a un modelo de gestión gubernamental, que no va de la mano en lo que es la estructura occidental del derecho del Poder Judicial y de lo que la gente, el ciudadano común necesita. Un juez que sea independiente, un juez que sea probo, que no responda a los designios políticos, que no responda a los intereses de los poderosos públicos o privados. Bueno, ahí la abogacía independiente tiene que estar. Y estos van en aumento. Por eso digo que hoy la profesión nuestra es de riesgo, de altísimo riesgo. Todos los conflictos que Iberoamérica tiene, yo puedo mencionar hoy, por lo que me toca, desde México, España, Portugal, hasta acá, encuentro una abogacía altamente comprometida. Por ejemplo, estados que están manejados por los narcos. Claro. ¿Cómo hace el Estado y el ciudadano común para defenderse de esa situación? ¿Cómo hacen los jueces? ¿Cómo hace el Poder Judicial para ser libre e independiente? Cuando tenemos mediciones, que es uno de los estudios que nosotros hemos hecho en Iberoamérica, que el 48% en México cree que tiene que pagar para que una sentencia de un juez sea favorable. Uno se aterroriza, pero en Argentina lo tenemos medido que es casi el 46%. El 46%. ¿Cómo es posible que la ciudadanía... Los mejores índices son Uruguay y Chile. Por lo tanto, la abogacía hoy tiene un alto compromiso. Y esto lo digo en la cátedra. Yo estoy como profesor universitario casi en el final de una carrera, en una materia muy pasional como es Derecho Administrativo. Y yo les digo a los chicos, esta no es una profesión pacífica. Ustedes van a estar en la lucha por el derecho de cualquier ciudadano que confíe en ustedes, pero ustedes tienen que ser absolutamente independientes y no responder a los intereses de otros que pueden torcerles el ejercicio de la defensa, que es el eje central de una sociedad que se considere democrática, que se considere constitucional y que va de la mano del secreto profesional. Dos aspectos que hoy en la prensa, en los medios de comunicación, son cuestionados, son puestos en sospecha, como pasa en la presunción de inocencia. Todas estas son aspectos que juegan entre las redes sociales, el avance de las democracias sociales, la necesidad de darle una respuesta ciudadana rápida a estos dramas que hoy se instalan en la sociedad desde el punto de vista
judicial y que la justicia muchas veces se encuentra lenta, o la vemos como lenta, frente a la velocidad de los medios. Ahora, Carlos, yo recuerdo haberte escuchado en creo que una charla que diste hace muchos años, contando un caso donde vos eras defensor de alguien que el pueblo o la comunidad había precondenado, sí. y me acuerdo, me quedó siempre, y lo he puesto como un ejemplo, sí. Donde creo que el presidente del Colegio de Abogados, vos te acordarás dónde. Me acuerdo claramente. Te acompañó... Pese a aquella juventud, me acuerdo. Te acompañó con el resto de los consejeros a tribunales, garantizando con esto la defensa en juicio y la independencia, precisamente, ¿no? Sí, fue un episodio inmediato después que la democracia volvió. En La Plata ocurrió un asesinato de una profesora de inglés de muchas puñaladas. Un caso que tuvo mucha notoriedad. Un hecho público. El marido, que era un profesor universitario, fue acusado de eso, del asesinato. Y a mí me tocaba participar de la defensa. Y la gente me juzgó a mí. Me juzgaban a mí, en la calle. Me decían, no afloje, doctor, no afloje, es inocente. Y otros que me decían, asesino a mí, porque el ciudadano ya había tomado posición. Al extremo que yo alquilaba una oficina en mi despacho, en mi estudio, y una mañana el propietario vive abajo. Ya no está ni el solar, ni el pobre hombre que ocurrió lo que me ocurrió. Y entonces llego a la mañana para intentar subir por mi escalera al primer piso y la cerradura no funcionaba. Él me la había cambiado diciendo que en la casa de él no entraban asesinos. O sea, él que había tomado una posición tan clara sobre el asunto, más allá de lo que fue el caso que, bueno, finalmente no hubo ni siquiera acusación fiscal. Pero es la misma confusión, entre comillas, que se tenía en la dictadura para desaparecer o detener abogados simplemente por defender a otros, ¿no? Bueno, el prejuicio ciudadano está a flor de piel. ¿Ahora es ciudadano o es mediático? Porque yo ahí hago una diferencia. Yo creo que hay dos cosas. En ese momento no era tan mediático, por más que hubo mucho. Pero hoy en día, me refiero a lo que nos pasa hoy. No, hoy tiene una fuerte carga el periodismo, y en ese momento, concluyo la anécdota, sí. Yo, que no provengo de familia de abogados, mis padres eran viveristas y floricultores y no tenía ningún paraguas, concurrí al colegio y le planteé esto al presidente de entonces. Al Colegio de Abogados de La Plata. Al Colegio de Abogados de La Plata. Fui al Colegio de Abogados y le conté, mire, yo tengo este problema. No, nosotros lo vamos a sostener y acompañar, y cualquier problema que usted tenga. Y él me dio su teléfono particular, me dio su teléfono, todavía algo de móvil había, no mucho, estoy hablando del 85, y esto a mí me dio una tranquilidad enorme, porque el colegio a mí me avalaba en el ejercicio libre de la defensa. Y yo lo viví cuando fui presidente del colegio. Claro. Yo encolumné a los abogados que querían recuperar los fondos de los clientes en el tema del corralito. Por más que no tuve asunto de corralito, ni el colegio, ni nada, pero era la necesidad de que los abogados pudieran ejercer libremente la profesión. Y esto es lo que está pasando hoy. Y eso es lo que le garantiza a los ciudadanos la posibilidad de tener una vida más digna, más decorosa. Y saber que el abogado no va a tener coerciones, no va a tener limitaciones de cómo defender sus derechos con todas las convicciones. Ahora, Carlos, vos nombrabas un episodio por el cual se recuerda precisamente a los abogados, que es el tema de la noche de la corbata. Sí. Nombrabas al doctor Centeno, que es autor de una ley extraordinaria, que es la ley de contrato de trabajo. Hoy por hoy está en tela de juicio esa normativa, está ahora en cuestionamiento, quizás repitiendo alguna situación que ya ha pasado en otro momento. Ahora, ¿cuál es la posición de los abogados, de la abogacía independiente frente a esa situación que, en mi opinión, implica un retroceso previo a la década del 30? Modificar la ley de contrato de trabajo, por un lado, y por otro lado, ¿qué sucede cuando se habla de la industria del juicio? Como si los abogados laboralistas, yo no lo soy, pero los que tienen esa especialidad tan importante, se los ve como destructores de la economía y no como constructores de la paz social, ¿no? Sí. Te dejo la inquietud. No, es así. Esto va de la mano de la evolución que ha tenido la sociedad. El derecho no imagina la situación. El derecho asiste una consecuencia de la realidad. Si el derecho produce reformas desde el punto de vista normativo, es porque tiene que atender una realidad que demanda.
La evolución de nuestras sociedades, y sobre todo el siglo XX, fue testimonio de esta avanzada en la necesidad de la protección de los derechos sociales, que en el mundo es innegable. Si nosotros vamos a la comparación, el derecho social y el derecho del trabajo, de la seguridad social, etcétera, no tiene regreso. Tendrá modulación, que es distinto. Por lo tanto, cuando uno percibe de que el derecho del trabajo asiste a una respuesta que lo atendió inclusive la doctrina social de la Iglesia. No olvidemos que León XIII, previo a la Rerum Novarum, en 1891, ya instaló la cuestión del trabajo social como una cuestión trascendente, en donde el débil de la relación no tiene equilibrio con el que es el poderoso de la relación. Entonces, instala la posibilidad de que las asociaciones profesionales sean legítimas, que existe una libre asociación a las asociaciones y que además es una cuestión social el trabajo. Imaginen ustedes, fin del 1800. El siglo XX empieza con esto. Después tenemos la Revolución Mexicana, tenemos la bolchevique, tenemos la consecuencia de la Primera Guerra, el huevo de la serpiente de la Segunda Guerra y el derecho del trabajo y la seguridad social que se instaló de manera decisiva. Son los derechos de tercera generación, que cualquier estudiante de Derecho o Derecho Constitucional los conoce perfectamente. De segunda y primera y tercera generación. Ahora, ¿qué tenemos que corregir en esto de que es la crítica que el culpable es el abogado? Corrijamos los abusos, corrijamos los excesos. ¿Puede haberlos? Por supuesto que los hay. Esta es una de las grandes tareas que los colegios y los colegas debemos hacer en función de lo que podemos ver en la realidad. Estamos en contra de lo que la filmoteca o la estructura fílmica de la Argentina instala como los caranchos, que este es otro desvío, esto hay que atacarlo. Los que nosotros en la jerga conocemos como los correambulancia, que son aquellos que se acomodan con las estructuras hospitalarias para que un accidentado otorgue un poder en el medio de una intervención quirúrgica a un grupo. O policiales, ¿no? O policiales. Todo esto son vicios, son desvíos, y esto hay que atacarlo duramente. Pero de ahí a extinguir los derechos es complicado. Es complicado en una sociedad que está acostumbrada a tener derechos. Porque esto no es una cuestión de qué pasa en China con los costos sociales. ¿Cuánto cuesta un producto chino frente a lo que se dice no hay estructura del derecho social y laboral? Y esta es una crítica mundial, explotación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? El derecho laboral argentino se instaló, está afianzado. La jurisprudencia de esta Corte ha consolidado una enorme cantidad de derechos. La ejecución de las sentencias en materia de seguridad social, de previsión, son consecuencias de esta materia. Por lo tanto, ¿qué es lo que no estamos de acuerdo? Con el abuso. Corrijamos el abuso, pero de ahí a que creamos que esto no existe o que lo vamos a tapar o evitar porque hagamos una reforma normativa, la realidad supera a la norma. Y antes o después esto va a volver. Hay un tema que para mí tiene mucha relevancia. Vos nombrabas antes el Consejo de la Magistratura, que yo creo que, como fue diseñado en la Constitución de 1994, al menos me parece que no ha venido funcionando tal cual eran al menos las expectativas. Esta es una opinión personal. No sé si coincidís. Plenamente. Ahora, hay un tema que tiene muchísima importancia, que es el de la selección de los jueces, porque el Poder Judicial es el único que no se elige por parte de la ciudadanía, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, periódicamente, como todos sabemos, tienen un proceso eleccionario donde la gente con su voto decide aquel candidato que considera el más adecuado. Ahora, el Poder Judicial al mismo tiempo convive con un principio de eternidad en el cargo, digo, mientras dure la vida, ¿no? O de vitalidad, si se quiere, que nos remite a épocas al siglo XIX. Cuando en la legislación comparada en otros países los jueces duran un tiempo, tienen que acreditar haber ejercido con probidad su cargo. Aún en Argentina. ¿No? Aquí tenemos los jueces, mientras dure su buena conducta, dice la Constitución, tienen de por vida. ¿No tenemos que empezar a pensar en una reforma constitucional hacia reformular un poder judicial que hoy en día se ve sacudido, lo decíamos en un nota con el doctor Carral, con el tema de juicio por jurados, la participación popular? ¿Cuál es tu visión? La visión es cultural. La mía es cultural.
después de haberme metido y salido de distintas posiciones en ese tema, yo llevo ya casi 40 años vinculado a todos estos debates y he evolucionado e involucionado. Y en el tema del Poder Judicial hay que tener claro esto. Nosotros hemos heredado y ascribimos a una división del poder en 3. Ejecutivo, legislativo y judicial. No somos franceses, que los franceses se dividen en 4. Ejecutivo, legislativo, judicial y Consejo de Estado, que es un cuarto poder que controla el poder. Esto es curioso. Sí. Pero es un cuarto poder construido por el pensamiento napoleónico. Nosotros somos anglosajones, digamos norteamericanos, entre comillas, por más que haya una herencia española que no viene a cuento en este momento. En esa división, a nuestros jueces, nosotros le hemos dado la tarea de controlar a los otros poderes y resolver las contiendas entre partes y el control de constitucionalidad. Esos jueces tienen una garantía de inamovilidad, porque es una manera de decir, usted no va a ser afectado porque sus sentencias puedan molestar al poder de turno, o puedan molestar al privado, o puedan molestar a los asuntos de las partes. Históricamente no existía ningún consejo, porque como es el modelo americano, se elige bien, sin necesidad de que yo haga una preselección objetiva de calidades. ¿Nosotros qué hicimos? Tomamos una cláusula que funcionó durante un tiempo, de 1861, cuando Mitre pone en marcha la Corte Suprema de la Nación, pero las discontinuidades, inclusive a partir del golpe del año 30, no olvidemos que hubo más cambios de la Corte que golpes militares. O sea, hay más democracias que cambiaron ministros de la Corte que golpes militares cambiaron ministros de la Corte. Entonces, llegó un momento que el abuso en el manejo de la política, en el manejo del Poder Judicial, tuvo ejemplos absurdos de algunos que querían ser jueces y no tenían diploma de tales, o una jueza que contrató a una persona para que les proyecte las sentencias. Esto, que es una descalificación de la aptitud y la invasión de la política, instaló que la política controla a los jueces. En toda Iberoamérica, el ciudadano común cree que la política maneja a los jueces. Ahora, si hablamos de Costa Rica, hablamos de Centroamérica o de México, dicen no, ahora el narco controla a los jueces. Ya no es la política. Otros intereses más peligrosos. Pero ¿por qué quiero llegar a esto? Porque la selección de los jueces, en muchos casos, hay que medirlo. ¿Qué le pasa a todo un país? No el mal ejemplo del Consejo de la Magistratura de la Nación. Todas las provincias tienen este régimen. Yo le puedo dar ejemplos como Salta, que tienen plazos los jueces. Y cada X cantidad hay una acreditación, una reacreditación, donde sin otro tipo de actitudes revanchistas, como decir, no, me molestó lo que usted hizo, yo no le doy la reválida, entre comillas. No, esto funciona. Fujimori lo quiso hacer en Perú, le puso 7 años. Y todos dijeron, se va a llevar puesto al Poder Judicial, es lo que apuntaba. O sea, que es una cláusula, la transitoriedad del periodo de designación, que tiene sus riesgos. Ahora, tiene que ser cultural. Cuando yo revalido en culturas democráticas, no pongo en juego otras pasiones, no pongo en juego la política, no pongo en juego la revancha. ¿Qué es lo que hace el Consejo de Estado francés? Le hace un control de aptitud de la calidad de las sentencias. En definitiva, es un tema que abre para el debate. Para debatirlo muy bien. Y espero que lo podamos profundizar en otra concurrencia tuya a este programa, que siempre es un placer tenerte acá. No, para mí ha sido un enorme placer y agradecidos de esta invitación. El doctor Carlos Andreucci, un abogado que representa a los abogados de Iberoamérica. Hasta el próximo programa de Justicia y Transparencia.